Un conflicto prácticamente estancado que podría terminar de forma abrupta por la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca. Hace tan solo unas horas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abría por primera vez la puerta a dimitir si con ello se garantiza una paz justa para su país. Si es preciso que yo deje mi puesto para que haya paz, afirma Zelensky, estoy preparado. A cambio de marcharse, el presidente ucraniano pide paz. Exige la entrada de Ucrania en la OTAN y se muestra dispuesto a negociar con Trump su demanda sobre la explotación de recursos naturales ucranianos, siempre asegurándose, remarca, de preservar la seguridad de su país. En la misma rueda de prensa ha anunciado una cumbre en Kiev este lunes en la que ha convocado a 37 líderes europeos, entre ellos a Pedro Sánchez. Estados Unidos y Rusia han dejado a Europa y a la propia Ucrania en un segundo plano en las negociaciones de paz, algo que el presidente ucraniano no quiere pasar por alto. El conflicto ruso-ucraniano tiene un largo recorrido. Hace más de 10 años, el entonces presidente quiso alinear a Ucrania con Moscú en vez de estrechar lazos con Europa. Los ciudadanos ucranianos se opusieron masivamente. Las autoridades mataron a más de 100 manifestantes. Para Rusia fue el detonante del conflicto. Para muchos ucranianos, esos fueron los primeros soldados de una guerra que cumple hoy 3 años. Ucrania llega al tercer año de invasión rusa, tratando de sostener la red internacional que la ha mantenido con vida en estos años. Rusia ha conseguido mantener un control en torno al 20% del territorio ucraniano que ocupa en estos momentos y ahora avanza lenta pero diariamente tanto en el frente del Donbass como en el de Kharkov. Esto está causando problemas de moral en la tropa ucraniana, como hemos podido comprobar estas semanas. Por último, la sociedad ucraniana ya no está tan unida en torno a Zelensky como al inicio de la invasión. Su popularidad ahora ronda el 50%. Todos quieren la paz. Aquí la diferencia de opinión es sobre el precio que hay que pagar por ella, cuánto territorio, cuánta soberanía hay que ceder a cambio del fin de la guerra. En el Donbass ocupado por Moscú hay territorios como la ciudad de Donetsk que llevan más de una década bajo control indirecto o directo de Moscú, y durante todo ese tiempo la población civil ha sufrido las consecuencias de la guerra. Moscú se afana por borrar las huellas de su propio asedio. En todas estas zonas del Donbass, muchos de sus vecinos se declaran partidarios de ser parte de Rusia. Los que no están de acuerdo o ya se han ido o nunca declararían su rechazo en público y mucho menos delante de una cámara. Todos con los que hemos hablado manifiestan un deseo, que las negociaciones salgan bien y que por fin puedan tener paz. Tras años de tensión y meses de maniobras militares en la frontera, Putin, de madrugada en televisión, anuncia que empieza lo que califica de operaciones militares especiales. Su pretexto, desnazificar Ucrania. Ante la intención de Kiev de entrar en la OTAN, tropas y tanques rusos atraviesan la frontera y avanzan en territorio ucraniano. Las bombas caen sobre Kharkov, Odessa y el Donbass, también sobre Kiev, que amanece entre sirenas antiaéreas. Rusia gana kilómetros con facilidad y los ucranianos huyen del país. Se produce el éxodo de más de 8 millones de personas. En pocas semanas el ejército ruso llega a las puertas de Kiev, aunque la toma de la capital será un imposible para Putin. Ucrania resiste y las tropas rusas se repliegan al sur. La guerra relámpago que buscaba Putin camina cada vez más hacia el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército ucraniano recupera terreno y se topa con el horror de la guerra. Esto es Bucha, a tan solo 30 kilómetros de Kiev. El ejército ruso asesina en su retirada a más de 400 civiles. Lo peor se vive en el Donbass, zona prioritaria para Putin. Ahí tiene lugar la batalla de Bakhmut, la más larga de la guerra, o la toma de Mariupol, ciudad estratégica para controlar la salida al mar y unir la península anexionada de Crimea. Moscú la bombardea sin importar el objetivo, como este hospital materno. La ciudad cae con la rendición de los últimos militares ucranianos que resistieron durante casi 3 meses en la acería de Azovstal. Tras más de año y medio de guerra, la ayuda occidental permite una contraofensiva ucraniana que libera 3.000 kilómetros cuadrados en solo 6 días. Logran la retirada rusa de ciudades importantes, como Kharkov, pero desde entonces su avance es lento. El estancamiento permite a Rusia recuperarse y garantizar su superioridad gracias al apoyo de Irán y Corea del Norte, que incluso ha enviado soldados al frente. A pesar de una invasión simbólica en territorio ruso, en Kursk, Ucrania está exhausta y maltrecha, aunque sus soldados resisten. Moscú suma conquistas territoriales, pero no grandes victorias.
controla más del 19% de Ucrania, una zona rica en tierras raras y con la mayor central nuclear de Europa.